Qué bueno que esta mañana podemos reunirnos nuevamente acá en la iglesia Vida Abundante Orotina. Les saluda su pastor Alberto Chávez, quien le da la bienvenida para que juntos esta mañana adoremos al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso le motivo para que juntos adoremos y le cantemos de nuestro corazón al corazón del Señor. Así que adórale ahí donde estás, adórale junto a tu iglesia, adórale junto a los santos que en todo el mundo están cantando al Señor de señores y al Rey de reyes. Esta mañana nosotros nos unimos junto a ti. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios me los bendiga, el Señor sea derramando su bendición delante de ustedes, en sus hogares, en sus casas. Estamos súper felices de poder una vez más adorar al Señor en conjunto. Así que llame a su familia, llame a los que tenga ahí en casa, vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a declarar que Él es Rey de nuestra vida, amén. Él es Rey de nuestra casa, Rey de todo lo que somos. Te alabamos, Señor. No hay otro como tú, papá. Vamos a adorar el nombre del Señor, amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Vamos a alabarle, amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama. Vamos, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Amén. Oh sí, Señor, brilla en gloria, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestra vida, Jesús. Díselo al Señor, sé tu Rey de mi vida, Señor, sé tu Rey de mi casa, sé tu Rey de mi corazón, Jesús. Oh, no hay nadie como tú, Señor, nuestro Rey, nuestro Rey. Oh, eres por siempre Rey, Señor, sé por siempre Rey de nuestra vida, Jesús. Hoy te alabamos, alábale con todo lo que está en ti, amén. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres
es Rey de nuestra vida. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Permítame compartirle una palabra de parte del Señor. En el libro de Jueces, capítulo 7, seguimos con la historia de Gedeón, aquel hombre de Dios que en medio de circunstancias adversas se levantó para servir al Señor y a su pueblo. Recuerde que este año hemos venido hablando sobre el tema de servimos a un Dios vivo y poderoso. Sí, mi amado hermano, usted y yo hemos sido llamados a servirle a un Dios vivo y poderoso. Y esa es una de las más grandes bendiciones que tenemos hoy en día. En el libro de Jueces encontramos la historia de este varón, y aunque no me voy a referir propiamente a él, le invito a leerlo en su casa. No voy a tomar los textos literalmente, sino que vamos a ver algunas reflexiones al respecto, algunos puntos importantes que podamos aplicar a nuestra vida. Primero déjeme decirle cómo he querido titular esta mañana a esta pequeña reflexión. Hoy he querido llamarle la fe que vence la adversidad. Porque si hay algo que vemos en Gedeón, si hay algo que aprendemos de este varón de Dios, es que él se levantó en contra de la adversidad. Pero no es que solamente él se levantó en contra de la adversidad, sino que él se levantó con Dios en medio de la adversidad. La adversidad, mi amado hermano, es algo que afecta la vida de todos los hombres. La adversidad está presente a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, empezamos a afrontar la adversidad. Pero lo importante de ello no es que sepamos que estamos enfrentando la adversidad, sino que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros aún en medio de la adversidad. Qué importante es saber esto. Qué importante y qué bueno, qué reconfortante para nuestro corazón, qué alivio y qué salud trae a nuestra mente y a nuestro corazón saber que en medio de lo que está pasando en nuestro país, Dios está con nosotros. Que en medio de los problemas que pueda haber en el mundo, en medio de la crisis que pueda estar viviendo usted en su familia, Dios ha prometido estar a su lado. Sí, Dios le dijo a Gedeón, Dios le habló a Gedeón, Dios llamó a Gedeón. Así igualmente en este tiempo, Dios está con nosotros. Dios nos ve a nosotros y Dios nos está llamando en este tiempo para traer respuesta a un mundo que se turba ante la adversidad. Yo no sé usted. Sí, para mí ha sido difícil tener todos los cambios, enfrentar todas estas situaciones. Todo es nuevo. El hecho de no poder reunirnos, el hecho de no poder congregarnos con la libertad que lo veníamos haciendo, todo esto ha traído cambios a nuestras vidas. Pero si hay algo que he podido ver, si hay algo que he podido aprender también en este tiempo, es que Dios está conmigo, que Dios está con su pueblo, que Dios cumple su palabra. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En algunas ocasiones pensamos que la adversidad no va a tocar a los hijos de Dios. Algunos enseñan, no sé por qué, que si usted está pasando por momentos difíciles o momentos de adversidad es porque Dios lo ha abandonado. La Biblia me enseña algo muy diferente. La Biblia me enseña que Abraham pasó por momentos de adversidad. La Biblia me enseña aún que Jesús, el Hijo de Dios,
que no pecó, que fue santo, que estaba lleno del Espíritu Santo, pasó por adversidad. Y si leemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que la mayoría, todos los hombres de Dios, más bien, pasaron y atravesaron la adversidad. Sí, mi amado hermano, el pueblo de Dios también va a atravesar la adversidad. Si alguien le ha dicho a usted que usted venga al Señor y no va a tener problemas, quiero decirle que no es cierto lo que le dijeron. Más bien al contrario, cuando venimos al Señor, la adversidad se va a hacer presente, tratando de evitar que avancemos y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La adversidad se va a hacer presente para detenernos en nuestro crecimiento espiritual. Pero quiero decirle que aún a pesar y en medio de ello, hay una promesa de Dios para usted y para mí, y es de que el Señor está con nosotros. Hoy, esta mañana, quiero decirte, Dios está allí a tu lado. Dios conoce la adversidad que estás atravesando. Dios conoce los problemas por los cuales estás atravesando. Y tal vez tú oras, Señor, quítame esto, y Dios no lo hace. Quiero decirte que no hay prueba que no podamos vencer con la ayuda y con la presencia de nuestro Señor. Porque Dios no es que la va a quitar, Dios te va a dar la victoria sobre esa dificultad, sobre esa prueba, sobre ese problema. Mi amado hermano, Gedeón vivió un tiempo sumamente peligroso y lleno de adversidades. Si leemos la historia en el capítulo 6, 7, 8 y 9 del libro de los Jueces, nos daremos cuenta que en el tiempo de Gedeón sucedían cosas que suceden también en nuestros días. El pueblo de Dios se acercaba a Dios y se alejaba de Dios. El pueblo de Dios buscaba la presencia de Dios, y el pueblo de Dios en algún momento se apartaba con tal de disfrutar de los placeres y los deleites que en aquel entonces el mundo le ofrecía. Así pasa hoy en día también. Hay mucho pueblo de Dios que se deja engañar por las acechanzas del enemigo y piensa que disfrutar el pecado es algo que le va a producir buenos frutos. Pero sabemos que la Escritura nos dice que el que siembra mal, recoge mal. El que siembra bien, recoge bien. Siembra vientos y recogerás tempestades. Mi amado hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Yo le invito para que usted trate de sembrar bien. Trate de buscar la presencia del Señor. Que usted se esfuerce por ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo ha prometido. Él es fiel con nosotros. Y Él ha prometido estar a nuestro lado. En el tiempo de Gedeón, el pueblo se descarriaba. Pero Dios es tan fiel que enviaba jueces. Y Gedeón fue uno de ellos. Enviaba jueces para que por medio de ellos el pueblo recibiera la dirección de Dios, recibiera el consejo de Dios y pudieran volver a los caminos del Señor. Mi amado hermano, en el tiempo de Gedeón, los enemigos se hacían presentes también. Y los enemigos eran esas adversidades, podemos decirlo de esta manera. En el caso de Gedeón eran los madianitas. Y este era un pueblo sumamente numeroso. Cuando el pueblo de Israel miraba a aquellos, se escondían, se metían en sus casas y dejaban que sus enemigos se llevaran todo su alimento, toda su paz, toda su alegría, todo lo que les daba una razón para vivir. Y es allí donde nos encontramos a un hombre llamado Gedeón, metido en una cueva, metido en un lagar, donde se exprimían las uvas, y allí Dios lo encontró. Quiero decirte esta mañana que en medio de la adversidad es Dios quien te va a encontrar.
Sí, nosotros debemos buscarle, nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo en lo que humanamente podemos, pero quiero decirte que eso no es suficiente. Tu esfuerzo no será suficiente si no está la presencia de Dios contigo, si no está Dios a tu lado y si no aprendes a escuchar la voz de Dios. Mi amado hermano, la adversidad pasará. Todo esto del COVID en algún momento pasará. Todo esto de esta enfermedad y que no podemos reunirnos, no podemos saludarnos, no podemos abrazarnos, pasará. Sí, pero lo importante no es que pase. Lo importante es que en medio de esta crisis nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Nosotros aprendamos a seguir el consejo de Dios. Sí, el Señor estaba con Gedeón, el Señor estaba con su pueblo. Al estar Dios con Israel, vemos cómo Él cumple su promesa de que Él se lo dijo a Israel: yo estaré con ustedes, yo estaré con ustedes. Y Pablo nos enseña algo muy importante, y eso es de que Él estará con nosotros, aun y cuando nosotros fuéramos infieles. Aun cuando tú hayas sido infiel en algún área, en alguna situación al Señor, quiero decirte que aún Dios permanece fiel. Y eso es lo que debemos aferrarnos. Recuerde cómo se llama este sermón, cómo se llama esta palabra para hoy: la fe que vence la adversidad. Sí, mi amado hermano, el Señor está contigo. Tal vez le has fallado. Tal vez no has hecho lo que la palabra del Señor nos manda hacer. Tal vez no has sido obediente en todo. Pero a pesar de ello, Dios está a tu lado, así como lo estuvo con Gedeón. El pueblo se apartó, pero Dios fue quien nos encontró. Dios fue quien nos halló. Ahora, una cosa que hizo el pueblo fue que clamó a Dios. Clamó a Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer en medio de esta situación que estamos viviendo? Mi amado hermano, debemos clamar a Dios. Debemos buscar la presencia de Dios. Debemos buscarlo en oración. Debemos estar, como decía y nos aconseja el apóstol Pablo, la palabra del Señor nos dice que oremos en todo tiempo. Como le dijo el Señor a sus discípulos: vamos a orar, vamos a orar. Y el Señor los invitó a Pedro, a Juan, los invitó a que fueran a orar con Él en medio de la adversidad que se iba a hacer presente en su vida. Sí, mi amado hermano, hasta el Señor Jesús enfrentó la adversidad en oración. Y si no, mi amado hermano, recuerde la tentación en el desierto. Eso fue una adversidad, algo que quería detener a Jesús, algo que quería impedir el crecimiento en la vida de Jesús, pero Jesús lo enfrentó en oración. ¿Y por qué es importante que oremos? ¿A qué se debe que sea importante que no perdamos nuestra comunión con Dios a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de la adversidad que nos está tocando enfrentar? Mi amado hermano, es necesario que oremos, porque en medio de la adversidad es cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Sí, Gedeón estaba en medio de la adversidad. En su mente había muchos pensamientos. En su mente, en su corazón, en sus sentimientos había una lucha. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Qué va a suceder con los madianitas? ¿Qué va a suceder con mi pueblo? Pero en medio de todo ello, algo importante sucedió, y es que él escuchó la voz de Dios. Al principio no fue muy claro. Al principio surgieron muchas dudas, pero conforme fue creciendo, conforme se fue desarrollando su relación con Dios, mi amado hermano, él aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la adversidad. En todos estos días, ¿has aprendido a escuchar la voz de Dios?
Qué importante es oír la voz de Dios en medio de la adversidad. Porque si Él ha prometido estar con nosotros, si Él ha prometido hacerse presente aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, también es importante que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Quiero decirte que su voz puede venir de muchas maneras. Como a Jesús en la tentación en el desierto, la voz de Dios le llegó a través de un ángel. La voz de Dios le llegó a Saulo de Tarso también y a Pedro a través de un ángel. La voz de Dios nos ha llegado a nosotros a través de sus siervos también. ¿Cuántas veces en medio de una crisis, en medio de la adversidad, Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de lo que Él en su grande sabiduría sabe que será algo que nosotros entenderemos? Sí, mi amado hermano, Gedeón aprendió a escuchar la voz. La aprendió a escuchar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay muchas voces. Permítame hablarle de 3 voces que creo que es importante que aprendamos a discernir en este momento. Una de ellas, mi amado hermano, y que hay que aprender a discernirla, es la voz de la mayoría. La voz de las mayorías. A veces pensamos que porque la mayoría dice algo, tiene la razón. A veces pensamos que la mayoría no se equivoca. Y quiero decirte que no es así. Si tú lees en el versículo 2, el Señor llamó a Gedeón y le dijo que llamara al pueblo. Y Gedeón llamó una grande multitud. Quiero iluminarlo con en el versículo 2. Y dice que llegaron 30 y pico de mil de hombres a pelear con Gedeón. Pero el Señor, que mira el corazón, habló a Gedeón. Sí, le habló. Póngase a pensar. Gedeón es llamado por Dios a enfrentar una grande multitud. ¿Qué diría la multitud? Y es ahí cuando hay que aprender a oír la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la multitud? Nos falta gente. Hay que buscar más. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero, ¿qué dice Dios? Imagínese usted a Gedeón escuchando el consejo de 30 y pico de mil de personas. ¿Qué le dirían? No, Gedeón, somos pocos. Mira, son muchos allá. Pero es ahí donde vale el aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, mi amado hermano, hay momentos en que la multitud está equivocada. Pero es allí donde usted y yo debemos aprender a entrar al secreto de Dios, a entrar a la presencia de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Si Él camina a tu lado, si Él está contigo, qué importante es que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios, la voz de Jesús, la cual nos va a guiar. Y esa voz le dice a Gedeón, son muchos. Contrario a lo que la multitud diría, contrario a lo que el sentido común diría, aquí Dios le dice, son muchos. Sí, yo no sé qué hubiera hecho yo. Yo me hubiera turbado, yo me hubiera asustado. Y yo creo que Gedeón también le pasó. De allí la importancia de saber discernir la voz de Dios en nuestra vida. En este momento hay muchas voces. La pregunta que te tienes que hacer es ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz a la que tú le estás prestando atención? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás clamando al Señor para que te dé un oído sensible a su voz? ¿O simplemente estás escuchando todo lo que los demás dicen? Hoy quiero retarte. Este es un buen momento para empezar a clamar a Dios y pedirle que nos ayude a escuchar su voz, que aprendamos a oír su voz en medio de la adversidad, porque Dios nos está hablando. Lo otro es que
En el versículo 7 hay ahí algo interesante también. Mi amado hermano, Gedeón aprendió a discernir la voz de Dios y no la voz de su corazón. Si hay algo que nos enseña la Biblia, es que nuestro corazón es engañoso. Es engañoso. Te pregunto, ¿te ha engañado tu corazón? A mí me ha engañado muchas veces. De allí la necesidad de aprender a discernir cuándo es mi corazón el que me está hablando y cuándo es Dios el que está hablando a mi vida. Porque si yo no aprendo a diferenciar, hermano, yo me dejaré guiar por mi corazón y seré engañado. La tercera voz que debemos aprender a discernir es muy similar a la anterior. Es la voz de la razón. Sí, la voz de la razón. La razón es por medio de los pensamientos, las ideas que tenemos, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que nos hace tomar decisiones. Y cuando Gedeón fue enfrentado por Dios, cuando Gedeón escucha la voz de Dios, es enfrentado en su razón. ¿Por qué? Porque de 32,000 hombres, 22,000 hombres se retiran y al final queda con 300 hombres para enfrentar una gran multitud. Así nos está pasando hoy, mi amado hermano. Nos toca enfrentar una gran serie de problemas y humanamente no sabemos cómo enfrentarlos porque son demasiado grandes, son demasiado numerosos, son demasiado problemáticos. Sí, pero es allí donde debemos aprender a oír la voz del Dios que camina junto a nosotros, del Dios que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es la razón. Sí, tenemos que tener nuestro corazón bajo el dominio del Espíritu Santo y debemos aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Sí, porque tanto nuestro corazón como nuestros pensamientos van a tratar de alejarnos de aquel que nos va a dar la victoria, de aquel que nos va a dar la paz, de aquel que nos va a dar el gozo, de aquel que nos va a dar todo lo que necesitamos para ser hombres cabales, hombres maduros, hombres y mujeres que vivimos por encima de la adversidad. Cuando Gedeón se enfrenta que solo con 300 hombres va a enfrentar a esa gran multitud, hay algo que sucede en su corazón que es lógico y que a usted y a mí nos sucede en muchas ocasiones, y es en el verso 10. Dice el Señor a Gedeón: si tienes miedo. ¿Cuántos tenemos miedo? ¿A cuántos nos da miedo enfrentar todo esto que viene por delante? Primero déjame darte una palabra de fe, una palabra de bendición. Dios tiene el control de todas las cosas. Ya Dios nos ha dicho cómo va a terminar esto. La palabra del Señor nos dice que los tiempos que nos toca vivir son tiempos peligrosos, por muchas razones. Así que confiando en esto, sabemos que ya Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y como Él todo lo sabe y todo lo conoce, usted y yo podemos estar confiados de que Él cuidará de nosotros. Aunque la razón nos llevará a tener miedo, nuestros pensamientos lógicos nos llevarán a frustrarnos y a atemorizarnos, a paralizarnos. Es el momento para escuchar la voz de Dios. Cuando Dios vio a Gedeón con temor, cuando lo vio con miedo, le dijo: Gedeón, ahora levántate y ve al campamento de tus enemigos. Una palabra, mi amado hermano, que va contra lo que la mayoría nos aconsejaría, lo que nuestro corazón nos dictaría y lo que nuestra razón también nos manda. Sí, muchas veces así va a actuar Dios, y es por eso
que necesitamos aprender a escuchar su voz y a obedecerle. Sí, Gedeón obedeció la voz de Dios y se fue al campamento enemigo. Y en el campamento enemigo escuchó aquella palabra que Dios había dispuesto que él tenía que escuchar. Sí, Dios le habló a Gedeón a través de sus enemigos, porque Dios usa todas las cosas para guiarnos y para darnos paz y seguridad. Y es allí donde está el secreto de este varón de Dios. ¿Quieres triunfar en este tiempo? ¿Quieres triunfar en medio de la adversidad que estás viviendo? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Mi amado hermano, aprende a discernir la voz de Dios para ti. Aprende a escuchar la voz de Dios en su palabra. Aprende a escuchar la voz de Dios en oración. Pero también haz lo que Gedeón hizo. En el verso 15 dice que él adoró a Dios. Mi amado hermano, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, nos convertimos en adoradores. No en gente que canta en la iglesia, no, porque muchos cantan en la iglesia, pero no son adoradores. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a caminar en la palabra de Dios, cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios en nuestra vida, mi amado hermano, uno de los resultados que podremos ver es que seremos adoradores. Y la adoración a Dios es poderosa. Porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, que es lo que el Padre anda buscando, hermano, es porque le estamos conociendo y le estamos reconociendo. Sí, mi amado hermano, qué bendición este tiempo que nos toca vivir. Qué bendición que nos toca vivir los postreros días. Qué bendición que tenemos fe en que nuestro Señor vuelve pronto, que Jesús regresa por un pueblo santo, puro y sin mancha, por un pueblo que no se ha dejado engañar por el pecado, por un pueblo que no se ha dejado engañar por su corazón, por un pueblo que no se ha dejado engañar por sus razonamientos, sino que camina en la fe de Dios, camina en base a lo que Dios ha hablado a través de su palabra, camina en base a lo que Dios habla por medio del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la oportunidad. Qué bueno que nos toca vivir en este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi amado hermano, lo mismo que Gedeón. Aprender a escuchar la voz de nuestro Padre. Este es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, necesito oír tu voz, necesito guiarme por tu voz, necesito que el Espíritu Santo sea el que me guía. Ayúdame a discernir cuándo es la mayoría, cuándo es el corazón o cuándo es mi razonamiento, y que yo aprenda a discernir para obedecer no esas voces, sino a obedecer la voz de Jesús, la voz de mi buen pastor. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gedeón siguió al Señor a pesar de todas las adversidades. Hoy nos toca a nosotros seguir a Jesús en medio de la adversidad, ser fiel a su palabra, no a las ideas, no a mis pensamientos, no a mis conceptos, sino a lo que su palabra nos dice. Así que yo te invito a que le digas al Señor: ayúdame, Señor, a oír tu voz e ir en pos de ti. Enséñame a oír tu voz y seguirte con fidelidad. Con fidelidad. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a seguirte con fidelidad. Vamos a orar. Padre, en este momento tu palabra nos habla de que si vivimos tiempos peligrosos, tiempos de adversidad, pero en medio de ellos enséñanos a escuchar tu voz. Que dejemos de oír nuestro corazón, que dejemos de oír a las multitudes,
que dejemos de escuchar nuestro razonamiento y que aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Que aprendamos a oír tu palabra, que aprendamos, Señor, a escuchar tu voz sobre todas las demás voces, porque si aprendemos esto, podremos adorarte en espíritu y en verdad, porque caminaremos en tu voluntad y haremos lo que es agradable a ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre, Señor, tu misericordia. Dios me lo bendiga. Son tiempos duros, son tiempos convulsos, son tiempos difíciles, en donde los hijos de Dios están siendo retados, como nunca antes. Así es que yo quiero animarte a que tomes ese reto y puedas, como Pedro, bajarte de la barca y, a pesar de toda la tormenta que está alrededor, confiar en que Cristo está allí y que no va a dejar que te hundas. Vamos a decirle: Señor, tu voz me llama a las aguas, pero yo sé que tú estás ahí. Y tu Espíritu Santo, Señor, me va a guiar, porque tú eres el que sostiene mi vida. Dios es el que sostiene la vida de sus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Clamamos a Él. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Los hijos de Dios hemos sido comprados a precio de sangre, somos suyos hasta el final. Aleluya. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Aleluya. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Sí, Señor, hasta el final, porque tú prometiste estar con nosotros cada día de nuestras vidas en esta tierra. Es tu gracia y es tu poder el que sostiene nuestras vidas. Y te decimos: Espíritu de Dios, guíanos. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Espíritu me lleve más allá de lo que yo pueda imaginar, Señor. Que el Espíritu de Dios te lleve más allá de lo que tú creas, de tus capacidades, de tus limitaciones. El Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios es el que te da poder, te da amor, te da dominio propio. Es el que te capacita para seguir adelante en el reto que Dios nos ha enviado en estos momentos. A tu nombre clamaré, clámale a Él. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Que Dios te bendiga y fortalezca tu vida. Queremos agradecer que hayas compartido con nosotros de este tiempo de recogimiento espiritual. De parte de los pastores de la Iglesia Vida Abundante Orotina, Alberto Chávez y Fanny Busano, te enviamos una palabra de esperanza, de aliento, de ánimo, en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Como mencionaba el pastor Alberto hoy en el mensaje, realmente hay muchas voces que nos quieren guiar y todas ellas nos pueden llevar a confusión e inclusive a desviarnos del camino y del propósito de Dios para nuestras vidas. Un propósito de gloria, de victoria. Hoy, más que nunca, afinemos nuestro oído espiritual y pongamos atención a la voz de Dios y a su mensaje. Hoy, más que nunca, esfuérzate y sé muy valiente. Dios está contigo. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros en este culto virtual y esperamos que nos acompañes el próximo domingo 6 de septiembre en un nuevo culto. Si Cristo no ha venido, bendiciones. Amén.